Los jinetes. Luis llevaba ya varios años saltando de trabajo sin lograr encajar en ninguno, cuando como caída del cielo le llegó una gran oportunidad. El amigo de un amigo le había dicho que en una enorme ganadería privada, con más de 200 hectáreas de terreno que se ubicaba en los valles de San Gabriel, estaban buscando a un hombre que hiciera las tareas de guardabosques: despejar los caminos, mantener transitables los senderos de bosque, comprobar que los abrevaderos tenían agua y, sobre todo, evitar que los lobos o los cazadores furtivos hicieran demasiados estragos. Sin duda, lo que más lo atrajo fue el sueldo, que era 5 veces más alto de lo normal. El hombre creyó saber la razón por la cual nadie quería trabajar ahí. El lugar estaba extremadamente aislado, y él seguramente debería permanecer en los valles, a muchos kilómetros del pueblo más próximo. Durante semanas sin ver a más gente, lo que para él era una aliciente más para tomar el trabajo. Con intención de empezar lo antes posible, condujo su camioneta toda la noche, y al alba llegó a la ganadería, donde se encontró a un hombre taciturno que se presentó como Manuel. ¿Eres Luis? El patrón dijo que vendrías, pero tenía mis dudas, dijo a modo de saludo, y sin darle tiempo a contestar nada, continuó. El trabajo es bastante sencillo, pero hay algunas reglas muy importantes que nunca debes olvidar. En el centro de la finca hay una iglesia en ruinas con un cementerio. Nunca, escúchalo bien, nunca te acerques ahí por ningún motivo. Tampoco es aconsejable que la noche te sorprenda al descubierto. Las noches aquí son diferentes. Si por alguna razón oyes perros aullar en mitad del día o de la noche, deja inmediatamente lo que estés haciendo y métete en la cabaña. En los días de niebla, es posible que veas a hombres a caballo por los valles. No se te ocurra hablarles. Mejor baja la cabeza y sigue caminando. Si te preguntan algo, simplemente niega con la cabeza, incluso si entiendes lo que te están preguntando. Por último, y esta es la más importante, puede que alguna noche escuches a una mujer, un hombre o una pareja desesperados, golpeando la puerta de tu cabaña en busca de ayuda. Escúchame bien, Luis. Bajo ninguna circunstancia abras la puerta. Jamás. Métete en la cama, tápate la cabeza con la manta y mantén los ojos cerrados, sin importar lo que oigas. Tu vida depende de ello. ¿Has entendido? Luis asintió, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Aún quieres quedarte?, preguntó Manuel. Luis volvió a asentir. En su mente se formó la idea de que Manuel quería el puesto de trabajo para otra persona y que pretendía asustarlo. Bien, dijo Manuel, aquí puedes ganar mucho dinero, pero de nada te va a servir si estás muerto. Luis se estableció en una pequeña cabaña en medio de la vasta ganadería, rodeado de bosques y valles que parecían extenderse hasta el infinito. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Realizaba sus tareas diarias de mantenimiento de la finca y observaba con detenimiento cualquier señal de peligro. Todo era normal hasta que un día de niebla avistó sombras a lo lejos, jinetes silenciosos que cabalgaban por los valles. Por si acaso, siguió las instrucciones al pie de la letra. Bajó la cabeza y continuó su camino sin decir una palabra. Pasaron semanas y Luis comenzó a acostumbrarse a su nueva rutina. El sueldo generoso le había permitido ahorrar considerablemente y estaba decidido a quedarse. Sin embargo, una noche todo cambió. Era una noche especialmente oscura y fría, y el viento ululaba a través de los árboles como un lamento. Luis estaba en su cabaña, tratando de dormir, cuando escuchó golpes en la puerta. Eran golpes persistentes, y en el silencio de la noche escuchó una voz femenina. «¡Ayuda, por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy sangrando! ¡Él está muerto! ¡Ya vienen!». Recordando las palabras de Manuel,
Luis se tapó la cabeza con la manta y cerró los ojos, tratando de bloquear el sonido, pero los golpes se hicieron más fuertes y persistentes, como si alguien intentara derribar la puerta. Luego los golpes pararon de golpe, y Manuel pudo escuchar unos caballos aproximándose, y después que la mujer suplicaba: ¡Por favor! ¡No! ¡No! Luego escuchó varios golpes sordos y por fin el silencio. Luis mantuvo su compostura, resistiendo el miedo que lo invadía. No se movió, no habló y mantuvo los ojos bien cerrados. Cuando la mañana llegó y la luz del sol se filtró por las ventanas de la cabaña, Luis se atrevió a abrir los ojos y salir de su refugio. La puerta seguía intacta, pero la experiencia de la noche anterior lo había dejado profundamente perturbado. Decidió buscar a Manuel y hablar con él sobre lo que había ocurrido. Al llegar a la casa de Manuel, se encontró con un lugar abandonado. Nadie parecía haber estado ahí durante mucho tiempo. Luis estaba solo, rodeado de misterios, y aunque su instinto le decía que debía irse, su curiosidad y su deseo de ganar dinero lo mantenían atrapado en este lugar. La pesadilla apenas comenzaba, y Luis se dio cuenta de que quizá al final y al cabo, Manuel no pretendía asustarlo. Mientras Luis regresaba a su cabaña, la niebla comenzó a envolver los oscuros bosques de la ganadería. Una densa cortina gris se extendía ante él, ocultando cualquier rastro del camino que había seguido minutos antes. De repente, en medio de la niebla espesa, vislumbró sombras moviéndose a lo lejos. Eran los jinetes silenciosos como espectros montados en sus caballos negros. A su lado, los perros aullaban de manera inquietante, rompiendo el silencio de la ganadería. Luis, recordando las advertencias de Manuel, dio media vuelta a su caballo y trató de dar un rodeo para evitar encontrarse con esos seres. Sin embargo, la niebla era traicionera y pronto se perdió en un laberinto de árboles y senderos desconocidos. ¡Maldición! ¡Esto no puede estar pasando!, murmuró Luis para sí mismo mientras su corazón latía con fuerza. Entre la espesura de la niebla, distinguió una figura imponente, la iglesia en ruinas. La advertencia de Manuel resonó en su mente, pero ya era demasiado tarde. A medida que se acercaba, pudo ver algo raro entre los árboles circundantes. «Esto no puede ser real», se dijo a sí mismo con temor. Con horror, comprobó que los árboles estaban decorados con macabros ornamentos. Los cuerpos de varias personas, hombres, mujeres y niños en diferentes estados de descomposición, colgaban de las ramas. Sus cuerpos mutilados y ensangrentados era una visión espeluznante. Luis se dio cuenta de que lo que había tomado por cuentos de fantasmas era algo mucho más macabro y cruel. «¡Dios mío!», exclamó en voz alta, sintiendo un nudo en el estómago. El miedo lo invadió y en su desesperación trató de retroceder, pero ya era demasiado tarde. Las sombras de los jinetes de la niebla lo habían rodeado, emergiendo de la niebla como espectros hambrientos de caza. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí?», gritó Luis, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. Corrió por el bosque, pero los jinetes parecían estar en todas partes, persiguiéndolo incansablemente. Luis sabía que su única esperanza era regresar a su camioneta y huir, pero la niebla confundía sus sentidos y lo alejaba aún más de su salvación. «¡Déjenme en paz! ¡Yo no les he hecho nada!», suplicó mientras corría a toda velocidad. «Sí lo has hecho. No has cumplido las normas». Luis volvió la vista atrás para comprobar con horror que los jinetes se acercaban cada vez más. Sus risas siniestras resonaban en el aire. Luis sabía que no había escapatoria. En un acto desesperado, intentó plantarles cara y defenderse. Tomó su rifle y apuntó a la niebla, pero las sombras no le dieron tiempo a disparar antes de alcanzarlo con sus flechas. Luego, aún moribundo, lo arrastraron por el sendero,
y con una eficiencia inhumana lo colgaron del mismo árbol junto a las otras víctimas. Mientras la vida abandonaba su cuerpo, Luis entendió que la advertencia de Manuel no era un simple cuento de miedo, sino una terrible realidad. Aquí, en los valles de San Gabriel, los hombres cazaban hombres. Una semana después, un nuevo guardia llegó a la ganadería, ajeno a la tragedia que había ocurrido. Ahí encontró a un hombre, el cual se presentó como Luis, y le advirtió sobre unas extrañas normas que debería cumplir si apreciaba en algo su vida. Lo que no sabía el nuevo guardia es que una vez que se hubo retirado, el espectro de Luis se fue a cobijar bajo el árbol en el que colgaba su cadáver y a discutir con Manuel y el resto de los fantasmas. ¿Cuánto tiempo duraría el nuevo? Nadie lo sabía.